Buenas noches. Hoy vamos a seguir con la serie de Shiurim de Tanya. Estamos en capítulo 8 y tenemos una visita especial que es el eclipse lunar que pueden ver ahí atrás mío. Ahí es ahí la luna, acá en Montevideo, que es un eclipse parcial, por eso lo van a ver hasta que corre de su lugar. Y si quieren saber algo más sobre el eclipse, lo pueden ver en mi Facebook. Hay un shiur sobre lo que dice el Talmud sobre el eclipse y lo que explica el Rebbe sobre lo que dice el Talmud sobre el eclipse, que sin la explicación del Rebbe me parece imposible de entender lo que dice la Gemara. Entonces, y con la explicación es muy fascinante, así que recomiendo que escuchen ese shiur o que estudien la fuente directamente. Entonces estamos estudiando hasta ahora el tema de los distintos tipos de clipot, que vienen a ser cáscaras. Que hay tres realidades en el mundo, dijimos. Está lo que es transparente, lo que es opaco y lo que es translúcido. Y la idea es transparente, son aquellas cosas que dejan pasar y manifiestan la presencia de Hashem, que vendría a ser todo lo que sea una mitzvah. Opaco es todo aquello, pensamientos, acciones y palabras que niegan la existencia de Hashem o hasta ignoran la existencia de Hashem. Y después está lo que se llama la cáscara translúcida, que puede transformarse o en transparente o en opaco, de acuerdo al uso que se le da. Por ejemplo, ese vaso de agua que recién tomé. Uno puede tomarlo sin decir la bendición, sin reconocer a través de eso la mano de Dios, quien creó y sigue creando ese agua y todo el proceso de tomar agua, etc. Y uno puede tomarlo para tener fuerza para hacer cualquier cosa. O uno puede tomar, si lo haría de esa manera, lo transforma en algo opaco. Si toma el vaso, dice la braja, y la intención de tomar el agua es para vivir, para servir a Dios, entonces ahí transforma esa agua en una herramienta para manifestar la presencia de Hashem en el mundo. Lo transforma en algo transparente en ese sentido. Ahora, hablamos la diferencia entre las cosas permitidas y las cosas prohibidas, que las cosas prohibidas uno no las puede elevar, uno no puede transformar algo opaco en transparente. Por más que puedes transformarse en un catalizador que acerque a uno a Dios, y de esa forma uno retroactivamente puede reconfigurar su comportamiento. Así que cuando recién me preguntaron cómo está todo, y digo, mejor imposible, me preguntaron por qué, y dije, porque lo que ya pasó, pasó y no puede ser mejor. O sea, hasta ahora, mejor imposible. Imposible que sea mejor. Pero de hecho es posible que sea mejor, porque una persona que hace teshuva redefine retroactivamente sus acciones. O sea, lo que antes fue algo totalmente negativo, si hizo algo, una transgresión, si hace teshuva motivado por amor a Dios, que viene como consecuencia de su distanciamiento causado por su transgresión, entonces eso reconfigura toda esa situación, transformándolo en algo con un resultado positivo. Pero eso no es, es una consecuencia de lo que hizo, pero uno no puede agarrar algo de las tres clipot impuras, o sea, de lo que es opaco, y ex profeso utilizarlo para servir a Dios. Es otro tipo de sistema, o sea, entonces, de eso hablamos en el capítulo anterior. Ahora va a explicar, o sea, qué hay en el tema de las comidas prohibidas. También había explicado qué significa comida permitida y comida prohibida,
permitida en hebreo se dice mutar. Mutar significa, de hecho, suelto. Suelto significa que no está atado. Asur significa atado. O sea, de que las cosas prohibidas están atadas a las fuerzas negativas y uno no puede liberarlas y utilizarlas para elevarlas. A diferencia de las cosas permitidas, que son mutar, que son sueltas, que uno puede elevarlas porque no están atadas. Como escuché una vez de mi amigo el rabino Tzvi Elon, que cuenta que uno quería subir al ómnibus con su perro y preguntó al chofer si puede subir con su perro. A lo que contestó, si es mutar asur, y si es asur, mutar. ¿Qué significa? Que si está suelto sin correa, está prohibido. Y si está asur, atado, mutar, puede subir si está atado. Entonces ahí vemos ese concepto de asur y mutar, o sea, de que permitido, suelto. Entonces, eso es lo que va a explicar ahora el tema de la comida prohibida. Y va a ampliar el concepto. ועוד זאת, y hay otro tema más, במחלות אסורות en las comidas prohibidas, porque estaba hablando ahí tanto las comidas prohibidas como las relaciones íntimas prohibidas. Entonces acá está explicando algo que hay especialmente, o sea, una característica especial que hay en las comidas prohibidas, שלקח נקראים בשם איסור, por eso se llaman איסור, prohibido, מפני שאף מי שאכל מאכל איסור, porque inclusive uno que comió una comida prohibida, בלא הודע, sin intención, o sea, no tuvo la intención de transgredir, comió porque no sabía, pensó que era kasher y no era, לשם שמיים, lo hizo con la intención de servir a Dios, לעבוד השם בכוח האכילה ההיא, o sea, quiso servir a Dios con la fuerza de esa comida, וגם פעל ועשה כן, y no solamente tuvo la intención, inclusive lo hizo, agarró, comió esta comida con la intención de poder ayudar al prójimo y con esa fuerza, con esa comida tuvo la fuerza de ejecutar su objetivo. וקרא והתפלל בכוח האכילה ההיא, y estudió Torah y hizo tefilá con la fuerza de esa comida que comió, de esa comida prohibida, sin intención. אין החיות שבה עולה מתלבשת בתיבות התורה והתפילה, la energía que hay en esa comida no se eleva y no se manifiesta en las palabras de Torah y tefilá, del estudio de Torah y la tefilá que hace como haheter, como ocurre con la comida prohibida, con la energía que uno obtiene en la comida prohibida. ¿Por qué? מפני איסורה בידי הסטרא אחרא, porque está atado en manos de la sitra achra, y de esas fuerzas contrarias a Dios, mishalosh klipot tatmiot, de las tres cáscaras impuras. Ve'afilo hu isur de Rabbanan, inclusive si no es algo que está prohibido por la Torah, sino es algo que está prohibido por los sabios. Shechamurim divrei sofrim yoter mi divrei Torah, porque son más graves las palabras de los sabios que las palabras de la Torah. Que aquí hay algo muy interesante a aclarar. ¿Por qué decimos de que las palabras de los sabios son más severas que las palabras de la Torah? Porque la Torah revela lo que está bien y lo que está mal, lo que está permitido, lo que está prohibido, lo que está puro, lo que está impuro. Pero los Jajamim tienen el poder de decretar que algo sea permitido o prohibido. Entonces, ellos no solamente revelan, generalmente la tarea de los sabios es entender qué dice la Torah, pero los Jajamim también tienen la potestad de prohibir algo. Y por eso se llama sofrim. Porque ¿qué es un sofer? Un sofer es un escriba. Un escriba escribe. Un libro solamente revela lo que el escriba escribió. O sea, en cierta forma, el escriba es superior
al libro. Entonces uno podría pensar de que la última palabra está en la Torá, pero no es así. O sea, de que la Torá dio la potestad a los Jajamín para que ellos definen y determinan las realidades. De hecho, mirando ahora el eclipse que ya no se ve acá, nos trae al tema, todo el tema de Kiddush HaChodesh, todo el tema de santificar el tiempo según la luna, según el ciclo lunar. ¿Y qué pasa? En la época de la Torá, en la época que recibimos la Torá y durante siglos, se consagraba el nuevo mes de acuerdo a testigos oculares que vinieron al Sanedrín, a la Corte Suprema, dieron su testimonio que vieron la luna nueva, y si la Corte aceptó su testimonio, declaró ese día como Rosh Chodesh, y si no, sería el día siguiente, porque el ciclo de la luna siempre 28 días y un cuarto de día, una cosa así, o sea, entonces, o más. Pero 28 y fracción, y no puede haber un mes de fracción, entonces los meses son o 29 o 30. Y para poder declarar el día 30 como el primer día del mes, hacía falta que uno venga a decir que vio la luna nueva, y si no, se trasladó al día siguiente. La Corte tenía todos los cálculos, igual, tenía los cálculos, pero se necesitaban los testigos no para verificar, sino para constituir. O sea, eran testigos constituyentes, como hay en la Jupá, por ejemplo. En la Jupá hay dos testigos que hacen que el matrimonio tenga efecto. Si un hombre le da un anillo a una mujer y le dice, Ariat Mikudeshet li v'tabad zu kedat Moshe Israel, y no hay dos testigos presentes, no es que están casados y nadie sabe. No están casados directamente, porque al no haber dos testigos, falta la constitución del acto, o sea, no pasó. Y lo mismo pasa con la luna, que eran dos testigos que constituyeron eso. Ahora, ¿qué pasa? El tema es ¿qué determina el nuevo mes? El fallo del Sanedrín. Y ellos fijan la realidad, definen la realidad, a tal punto que Dios mismo dice, cuando celebro yo la festividad, de acuerdo a cuando el Sanedrín lo determina. Ellos determinaron que tal día es Rosh Hashanah, ahí actúo como Rosh Hashanah con todas las energías divinas que corresponden a Rosh Hashanah. ¿Quién lo define? La Corte terrenal lo define. A tal punto, dice el Talmud, de que eso puede tener un efecto, una influencia física, por ejemplo. Entonces hay una ley de que una mujer que fue violada pierde su virginidad siempre y cuando ha cumplido 3 años. Si fue violada antes de haber cumplido 3 años, de acuerdo a la halajá, se entiende de que su virginidad vuelve, se cura, se reconstituye, no sé. Entonces, si fue violada antes de cumplir 3 años, entonces vuelve a su estado de virgen. Si fue violada después de haber cumplido 3 años, entonces pierde su virginidad. Entonces, el tema es en cuanto a un año bisiesto, o sea, de que si una chica nació en un determinado mes, en Adar, suponete, nació el 20 de Adar. Y en el tercer año fue violada el 21 de Adar. Significa que fue violada después de 3 años. Y después la Corte decide proclamar este año como un año bisiesto, agregando un mes de Adar. Resulta que ella todavía no cumplió 3 años. Y de acuerdo a lo que, si la Corte definió eso, dice, Betulea Josrin, o sea, vuelve su virginidad en base a ese fallo de la Corte que determinó el calendario.
Entonces eso es lo que decimos, o sea que los Jajamim, cuando tienen la potestad no solamente de revelar las cosas, sino de actualmente definir las realidades. Por eso decimos que Hamurim, Divrei Sofrim, Yoter Divrei Torah, o sea, de que cuando los Jajamim prohíben algo, entonces no es solamente una medida preventiva para no llegar a transgredir algo bíblico, pero la cosa en sí es benigna. No pasa nada, no es así. De que cuando ellos definen que algo es prohibido, lo prohíben. Eso ahora adquiere ese estatus de Shalosh Klipot Atmeyot. Eso ahora adquiere el estatus de las 3 cáscaras prohibidas, que una ahora no la puede elevar de la misma manera que no puede elevar un pedazo de cerdo. Cerramos paréntesis sobre ese tema. Entonces, si es algo, una comida prohibida, aun si la prohibición viene de origen rabínico, entonces no lo puede elevar. Por lo tanto, también el Yetzer Hara y el instinto de desear cosas prohibidas, entonces el deseo por algo prohibido es un deseo que viene de afuera, es algo importado de las naciones del mundo que pueden tener una atracción hacia eso. El judío por naturaleza no tendría una atracción hacia algo prohibido, ahora vamos a ver por qué, pero es una vestimenta, es un filtro agregado de afuera. Y el ejemplo es así. Hay una ley, una halajá que dice que si yo le doy a un amigo un chivo para cuidar, y yo le doy a un amigo un chivo para cuidar, lo deja en su jardín con la puerta abierta y el chivo se escapa, ¿es responsable o no es responsable? Depende. ¿De qué? ¿Se lo dio para cuidar gratis o le pago para cuidarlo? Gratis también. Entonces, ¿qué es un shomer hinam? ¿Es responsable? Shomer hinam te pregunto, eso no es. Te pregunto si es responsable por ser shomer hinam. Pero un shomer hinam es culpable por pshia. Si fue negligente, es culpable. Un shomer hinam no es culpable por cosas que no son su culpa. Pero si él fue negligente, es culpable. Entonces, dejar la puerta abierta, ¿es negligente o no? Sí. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué pasa si este hombre decidió hacer un asado y prendió fuego y todo, y el chivo decidió saltar adentro del fuego? ¿Es culpable o no es culpable? No tomó medidas para proteger al chivo del fuego. Y el chivo decidió entrar al fuego. No es el camino del chivo normalmente de tirarse al fuego. Entonces, el tipo no es culpable porque justamente por lo que decís, porque no es es la naturaleza de un chivo querer escaparse. Entonces, si yo dejo abierto el jardín, entonces es mi negligencia, porque es de suponer que el chivo se va a escapar. Pero si yo estoy haciendo un asado, tengo la parrilla encendida, no tengo por qué pensar que el chivo va a saltar adentro del fuego. ¿Por qué? Porque es el instinto de cada animal preservar su vida. Y no es normal que un chivo salte adentro del fuego. Entonces yo no tengo por qué prever un chivo loco. Entonces no es mi negligencia, no soy responsable. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Donde voy con todo esto es que un ser humano también tiene ese instinto de autopreservación. Nadie va a hacer algo que atenta contra su vida, contra su vitalidad. ¿Cómo es entonces? Imagínate, por ejemplo, uno está agarrado de una cuerda, ¿no? Está agarrado de una cuerda, está haciendo alpinismo, está agarrado de una cuerda, va a cortar esa cuerda va a hacer todo para agarrarse fuerte de esa cuerda y no perjudicarla. La Neshama es una cuerda con 613 hilos que nos conecta con nuestra fuente. Entonces, cada mitzvah que hacemos fortifica un hilito. Cada transgresión que hacemos corta un hilito.
¿Cómo puede ser que uno haga algo en contra de su propia vitalidad y su propio bienestar? Es porque no está consciente de lo que está haciendo, no se da cuenta que lo que está haciendo atenta en contra de su propio beneficio. No cree que hacer mitzvot está haciendo un favor a alguien, no entiende que eso es algo vital para su bienestar y salud espiritual. Entonces, eso es la idea, que el judío por naturaleza no desea hacer algo prohibido, porque va en contra de su propio beneficio. ¿Cómo es que una persona hace algo? Porque adquiere, es un gusto adquirido. Es como fumar. Uno no tiene el instinto de fumar. Fumar es algo que asquea a la persona. Lo hace por presión, por curiosidad, por lo que fuera, hasta que lo invade y lo adquiere como una naturaleza propia y después ya tiene las ganas de fumar, pero no es algo autóctono, es algo foráneo, que lo invadió hasta formarse parte de él. Entonces, eso es lo que está diciendo acá. El deseo de hacer algo que proviene de las cáscaras opacas, de las cosas que ocultan, nos separan de Dios, eso no viene de fábrica. Eso es algo que adquirimos al estar expuesto a eso y también al dejarse seguir las ganas por las cosas permitidas. O sea, una persona que come tanta cosa permitida sin intención más allá de satisfacer su propio paladar y estómago, eso ya lo hace insensible también hasta que puede llegar al punto de la opacidad de querer cosas prohibidas. Por ejemplo, hay en la Torá, si una persona transgrede muchas transgresiones, o sea, hay muchas transgresiones, hay muchas prohibiciones cuya transgresión implica tener un sacrificio de expiación. Si uno lo hizo sin querer, inintencionalmente. Si lo hizo intencionalmente, hay castigos más severos. La pregunta es por qué tengo que tener una expiación por algo que hice sin querer. Si lo hice intencionalmente, soy responsable. Si lo hice sin querer, fue sin querer, ¿por qué soy responsable? Entonces, una explicación es de que yo no soy responsable por lo que hice sin querer, soy responsable por haber llegado a un punto de insensibilidad tal que puedo hacer algo eso sin querer. ¿Alguna vez a alguien se le ocurrió salir de la casa desnudo sin querer? Me olvidé de vestirme, salí sin querer. A nadie se le ocurre eso. ¿Por qué? Porque está tan profundamente arraigado en uno de que no puede pasar sin querer. El hecho que uno pueda hacer sin querer implica que no estaba tan algo sin querer, es porque la cosa no era tan imposible de que pudo llegar a hacerlo sin querer. Entonces, es responsable por haberse llevado a un punto tal donde puede llegar a hacer algo así sin querer. Entonces, eso es algo parecido que estamos diciendo acá. Una persona tiene ganas de comer treif. ¿De dónde vienen las ganas de comer treif? No es algo natural. Es un resultado de haberse dejado comer tanto, o sea, comer por comer, sin pensar que la comida es para servir a Dios o cumplir una función. Y estar expuesto a un ambiente donde está bien para ellos comer treif. Una persona no judía que come treif no le pasa nada, ni está en falta, ni está transgrediendo y está todo perfecto. Entonces, es como, pero eso lo puede invadir. Entonces, en cambio, el Yetzer Hara, y el deseo y la atracción a cosas permitidas, la malota, para llenar su deseo, sus ganas, eso es el Yetzer Hara judío. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando el judío cede a su instinto animal, es algo que, si bien en un momento es algo que niega a Dios, porque está comiendo solamente por su deseo y sin pensar en algo más allá de su instinto animal, pero por ser algo permitido, puede eventualmente usarlo para servir a Dios. Si después se recapacita, entonces esa energía de la cosa permitida la puede usar para bien, no es algo intrínsecamente negativo como sería algo no kasher. Entonces, por eso dice de que
eso está dentro del rango de lo que el judío puede hacer por naturaleza. O sea, hacer las cosas permitidas sin la intención de conectarse con Dios. Porque puede ser atraído a eso, porque hay marcha atrás, o sea, no es algo irrecuperable. En cambio, hacer algo que no tiene salvación, no tiene una forma de recuperarlo, uno no tiene atracción a eso, no es algo que tendrá ganas de hacer. O sea, uno puede tener ganas de comer como un glotón comida digerible. Va a llegar con el hígado explotando y va a sentirse mal, pero va a pasar y tal. Pero nadie tiene ganas de comer algo indigerible, o sea, no va a comer piedras y plástico y clavos, o sea, no tiene ganas de comer eso porque es algo que no tiene cómo, o sea, no tiene cómo transformarse en algo positivo eso, solo le puede hacer daño. ¿Sí? Entonces, otras cosas dañinas que le pueden hacer daño. Pero no obstante, dice, ¿entienden dónde estamos? Yud Gimel, la cuarta línea. ¿Lo tenés ahí? Sí, la cuarta línea. No obstante, antes que esa comida vuelve a elevarse y vuelve a ser utilizado para Kedusha, Husitra Acharav y Klipa, es del otro lado y es cáscara. Vegam Acharkach. ¿Por qué? Porque hasta no utilizar esa fuerza para servir a Dios, uno comió solamente para subsistir y existir y satisfacer su paladar. Eso es algo que ignora la existencia de Dios. Entonces, antes de llegar a transformarlo, o sea, después, o sea, siendo de que antes que lo transformó, es Sitra y Klipa, Vegam Acharkach, y también después, perdón, el residuo, una marca de eso sigue pegado al cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo digiere, el cuerpo absorbe, y eso que absorbió, comida que fue comida sin esa intención. Entonces queda ese residuo, por más que a partir de cierto momento utiliza todo eso para bien, pero lo que ya fue absorbido, lo que ya fue utilizado, eso queda ahí. Diot que me col majalo mashke, siendo de que cada comida bebida nace tekev damo basar mipsaro, enseguida se transforma en su cuerpo y sangre. Entonces, por más de que uno después hace las cosas bien, quedó algo ahí, un residuo negativo. Pero la gente se guf de jibuta kever, por eso el cuerpo necesita jibuta kever, que es un sacudón de la tumba, se llama, de nakotó, de taró, para limpiarlo y purificarlo, mitumato, de la impureza shikibel banat olam azevet hanugav, que recibió del placer de este mundo, y su goce mitumat klipat noga, de la impureza de la cáscara translúcida, veshedin yudain y del Yetzer Hara judío, o sea, las cosas permitidas que uno disfrutó y gozó sin ninguna intención más allá de eso. A menos uno que no tuvo placer de este mundo toda su vida como Rabbeinu HaKadosh. Rabbeinu HaKadosh fue Rabbi Yehuda Nasi, el recopilador de la Mishnah, que fue un hombre muy, muy piadoso y a su vez un hombre muy, muy rico. O sea, de que dicen el Talmud que nunca faltó comida de todo tipo en su mesa, no importa la estación, les importaba, traía, tenía todo, nunca le faltó nada. Y antes de fallecer, cuenta el Talmud que levantó sus 10 dedos a Dios y dijo, mira, o sea, que Dios es testigo que estos 10 dedos nunca disfrutaron de este mundo. Y la explicación es, nunca disfrutaron sin un objetivo para servir a Dios. O sea, nunca disfrutaron solo por disfrutar, ignorando el objetivo por el cual Dios creó las cosas.
Entonces, pero la mayoría de la gente en su vida comen para disfrutar y no todos podemos estar con esa presencia constante de comer o disfrutar del mundo únicamente para servir a Dios a través de eso. Entonces, por lo tanto, queda ese residuo en el cuerpo que hace falta limpiar de alguna forma después que uno se va de este mundo. Dvarim betelim beheter, y después con las cosas, Dvarim betelim son pavadas que uno habla, hay cosas que no tienen ningún valor. Pero, por ejemplo, si no son cosas prohibidas, no es que está hablando mal de nadie, está hablando cosas que no tienen ningún valor. Pero permitidos, que por ejemplo, un ignorante que no sabe estudiar, no puede estudiar, entonces en vez de estar haciendo algo prohibido, hace algo que no tiene ningún valor. Entonces, entonces va a necesitar después purificar su alma de la impureza, de esta impureza de klipa, a través de volver en esa onda cósmica, como Shekatuv, Bezor Pashut Beshalach Daf Nun Tet, como dice en el Zohar. ¿Qué es esa onda cósmica? Es de que se explique es una onda. Una onda es tirar una cosa de un lugar a otro. ¿Sí? Pones una piedra, lo tiras de acá para allá. Entonces, eso es lo que hacen con él, con su alma en el otro mundo. Lo tiran de un lado al otro. ¿Y qué significa lo tiran de un lado al otro? Es una cuestión, se explica, de que qué es, o sea, de que le ponen de una realidad a otra realidad como para limpiarlo. O sea, esas son las consecuencias de su... O sea, la idea es esa realidad imaginaria, porque una persona que son Dvarim Betelim, cosas que no tienen una realidad, no tienen una sustancia. Entonces el castigo que le hacen es de que le hacen pasar a su alma de una realidad imaginaria a otra, o sea, de que pasa de una cosa a otra, que eso de alguna forma sirve para limpiarlo de su comportamiento similar de alguna forma a eso. Pero las palabras prohibidas como por ejemplo litzanut, burlarse, velashon hara y hablar mal de otro, que cosas parecidas, hablar mal, no palabras sin sentido, palabras malas. Shein shalosh klipot atmeyot legamer, que esas son de las tres cáscaras totalmente impuras. Ein kaf hakel levado ma'il letaher ulahavir tumato ma'nefesh haktzich lered legehenom. Entonces no alcanza con esa onda cósmica que tiene su neshama de un lado a otro, de una realidad a otra, y que eso lo hace sufrir, sino que tiene que pasar, tiene que limpiarse, depurarse de las shalosh klipot atmeyot que había absorbido en su alma, y para eso hace falta bajar a Gehenom. O sea, como uno pone la ropa a limpiar, entonces hay en agua fría, agua caliente, con detergente, sin detergente, depende de cuán manchado esté. Entonces algo parecido pasa con la Neshama, después que se va de este mundo, pasa por una lavandería espiritual para limpiarla de todas las cosas adheridas. ¿Qué quiere decir eso? Es una cosa no tan difícil de entender. La idea es de que una persona, las acciones tienen consecuencias. Si uno hizo algo o no hizo algo, la cosa se hizo o no se hizo. Y si hiciste, tiene sus consecuencias. Y si no hiciste, tiene sus consecuencias, para bien y para mejor. Ahora, a veces en un momento uno no está consciente de lo que hizo o no hizo. En un momento uno no se da cuenta ni de la oportunidad que dejó pasar, ni de la macana que se mandó. Porque en el momento no se da cuenta de sus consecuencias. En el momento que uno se da cuenta de las consecuencias de lo que hizo o no hizo, ahí es que valora, o ahí es cuando puede reaccionar frente a lo que hizo o no hizo. Entonces, en este mundo físico, que tenemos el cuerpo físico que tapa como filtro
la cognición de la persona. Entonces ahí puede pasar desapercibido que hizo, que no hizo. Pero después que se va ese filtro distorsionador, es ahí que la Neshama ve sin filtro y sin límite, y es ahí cuando valora lo que hizo y cuando se arrepiente de lo que hizo mal o no hizo. Eso viene a ser el paraíso e infierno en palabras sencillas. O sea, la persona que sufrió toda esta vida, sufrió la vida, pero después se llega a darse cuenta de lo que ganó a través de todo eso. Muy sencillo, uno tiene opciones para ser vivo o para ser noble, ser honesto o deshonesto, ser correcto o incorrecto. Entonces uno piensa, tanto sacrificio que uno está haciendo para hacer lo correcto en vez de hacer lo que conviene, hacer lo que tiene que hacer. Sí. Se puede ser honesto sin sufrir también. No, se puede, pero estamos hablando donde ser honesto implica un esfuerzo. Sí, el esfuerzo sí. ¿Cuántos son 2 más 2? Sufrimiento. ¿Cuántos son 2 más 2? 2 más 2, 4. No te implicó mucho sufrimiento contestar la verdad. Pero a veces en la vida hay situaciones que no es tan fácil decir la verdad. Y ahí requiere sufrimiento, o sea, implica sufrimiento decir la verdad a pesar de que puede convenir o no. Muchas veces no sacrificio, pero estamos hablando de cuando sí. Entonces uno puede pensar que está perdiendo de acuerdo a las reglas de juego de esta cancha. Pero después se va para el otro lado y ahí ve la cosa por lo que es, y ahí se hizo las cosas bien, tiene una satisfacción eterna, y si hizo las cosas mal, tiene un sufrimiento eterno. ¿Sabes cómo es? Es como hacen una alfombra persa. Si tú lo miras del lado de atrás, ves nada. O sea, te dicen, haz esto, y no ves sentido ninguno a todo lo que estás haciendo. Y tú puedes decir, ¿sabes qué? No lo voy a, ¿qué me voy a hacer? Hacer esa pavada de atar este hilo con este hilo, este nudo, este... Es un balagán total y no sale nada como las alfombras persas que todo el mundo sabe. Me están haciendo perder el tiempo. Okay. Después termina la hora de la prueba y te muestran del otro lado qué hiciste. Entonces, él que estuvo ahí siguiendo las instrucciones y sufriendo 1 hora, 2 horas, haciendo supuestamente nada, le salió una alfombra preciosa. Y el otro, que era un gran jojem, que no iba a perder su tiempo, termina con una alfombra sin terminar y sin hacer. Entonces, es un ejemplo que este mundo vemos las cosas de cierta manera. Pero eso es solamente un paréntesis de nuestra existencia. Después pasamos a ver las cosas, o sea, antes de bajar este mundo vemos las cosas de otra manera, y después lo vemos de otra manera, y acá lo vemos de otra manera. Entonces, eso es lo que dice, o sea, de que una persona que en un momento, sí, hablé pavadas, sí, no dije nada, no dañé a nadie, no, ok, no es tan grave como haber dicho cosas que sí atentan contra otro, y otras cosas, ¿no? Pero cuando el alma se va de aquí y ve las cosas por lo que son realmente, no por lo que parecían ser con esos lentes distorsionadores, entonces eso viene a ser su Gan Eden o su Gehenam. Bueno, seguimos. Me hace recordar una historia que un tipo que en este mundo era un gran comerciante, muy adinerado, mucha plata, mucha cosa, muy exitoso, todas las tapas de todas las revistas, y billonario, trillonario. Y bueno, llega al otro mundo y ahí le sacan la cuenta de su vida. Y el tipo, un gran fenómeno en la tierra, pero allá, o sea, mérito ninguno. ¿Qué hiciste por alguien? Nada, todo lo que hiciste para vos. Entonces aquí todo eso no nos importa. Al final viene un ángel ahí, medio rengo, y dice, yo tengo acá un mérito de este señor que una vez dio 10 centavos a un pobre en la calle, le dio
10 centavos, entonces no es que no hizo nada en su vida. Entonces ahí empezó todo un dilema, ¿qué hacemos? Mandarlo al infierno no puedes porque tiene un mérito. Mandarlo al paraíso tampoco, 10 centavos que al final están deliberando hasta que sale Dios a definir. Dice, devuélvenle los 10 centavos y que se vaya al infierno. Suena mejor en inglés. Give him back his 10 cents and let him go to hell. Anyway, entonces... Suena mejor. Entonces, eso es un poco la idea. O sea, acá, el gran fenómeno, o sea, nadie le sacó un peso para el tzedakah. Llega allá y ya el criterio cambia. Así también una persona que tiene la oportunidad de ocuparse con el estudio de Torah y en vez de hacer eso se ocupa con cosas sin valor. Entonces el kafakela, esa onda cósmico, no alcanza para depurarlo, la marcarlo, para depurarla y limpiarla. Sino necesita los castigos graves, o sea, ahí con mucho detergente y mucho agua muy caliente, por Bitul Torah, por haber dejado pasar la oportunidad de estudiar Torah. Beperatut, o sea, lo que se castiga por eso en particular, además del castigo general por haber dejado pasar la oportunidad de hacer una mitzvah, aquí además hay un valor agregado por haber dejado la oportunidad de estudiar Torah, particularmente. Si lo hizo por pereza, si hay que entender, si una persona tiene obligación de trabajar y descansar, no es cuando tiene que estudiar 24 horas al día. Estamos hablando cuando uno no tiene las otras obligaciones que tiene para trabajar y mantener su familia o hacer deporte por su salud o ir de compras o lo que fuera que uno tiene que hacer, ¿no? Estamos hablando que uno no tiene obligación de hacer nada. Tiene toda la oportunidad del mundo de estudiar Torah y en vez de eso lo deja pasar. Eso es lo grave. Sí, esa es la situación que estamos hablando. Entonces lo hace por pereza y ahí viene el castigo Begenom Shel Shelek, el infierno de nieve. Porque el tema de la nieve es la frialdad, o sea, la indiferencia. O sea, una persona falla y cae por dos temas. Hay los dos venenos que hablamos siempre, veneno de víbora y veneno de escorpión. Veneno de víbora es un veneno caliente. Veneno de escorpión es veneno de frío. También físicamente es así. El veneno de la víbora ataca la sangre. El veneno del escorpión ataca el sistema nervioso. El Rambam lo describe muy, muy ampliamente, todo el veneno, antídotos. De todas maneras, eso también espiritualmente es así. Hay dos venenos que atentan contra la salud espiritual del judío. El veneno caliente, que es la atracción hacia cosas prohibidas, caliente, y frío es la indiferencia en cuanto a las cosas sagradas y las cosas que uno... La indiferencia, no le interesa. O sea, una cosa es uno tiene esa temperatura, o sea, está atraído por otra cosa que la Torah prohíbe, que es mejor que lo otro. Por eso hay una ley, alajá, si vos estás haciendo la midá y ves una víbora acercándote, no hay que interrumpir la tefilá. Si ves un escorpión, interrumpí y rajate. Porque también espiritualmente, la idea es uno está haciendo tefilá, conectado con Dios, si le viene una calentura, si le viene una atracción hacia algo negativo, no es tan terrible, porque mientras tiene señal de vida, lo puede canalizar para bien. El problema es cuando hay frialdad. Eso es una señal de muerte y eso es una cosa que uno tiene que atender porque es peligroso. De todas maneras, lo que dice acá también distingue entre los dos infiernos, el infierno de fuego y el infierno de nieve. El infierno de fuego, eso viene a depurar a la persona de las cosas negativas que hizo por calor, por atracción a la cosa negativa. Y el infierno de nieve es para
expiar a la persona las cosas que hizo por indiferencia. O sea, las cosas que dejó pasar simplemente por pereza. לכן עוסק בחוכמת אומות העולם, y así pusieron de Gilulín por la censura. Y así también uno que se ocupa en estudio de materias seculares. בכלל דברים בטלים יחשב, también se considera דברים בטלים cosas sin contenido. לעניין עוון ביטול תורה en cuanto a la transgresión de no estudiar Torah. Se refiere, como שכתוב בהלכות יוממות תורה, como dicen las halajot referentes al estudio de Torah. O sea, de que uno que puede estudiar Torah, en vez de eso estudia otras ciencias, eso también está considerado anulando la oportunidad de estudiar Torah. Pero hay otra cosa además, no es lo mismo que pavadas, porque ועוד זאת יתרה טומאתה של חוכמת אומות העולם על טומאת דברים בטלים. O sea que es mayor la impureza de las ciencias, es peor que las pavadas. שלא מלבישו מטמא רק המידות, porque uno que habla pavadas es solamente dando expresión a sus emociones, o sea, sus ganas. מיסוד הרוח הקדוש שבנפשו, eso viene del elemento de aire, que hablamos de que hay 4 elementos, agua, fuego, aire y tierra. Entonces, pavadas es como el aire, viene del elemento de aire, que es algo sin sustancia. Que entonces eso viene, digamos, que cuando uno pasa el tiempo hablando cosas sin contenido, eso es dando expresión al elemento de aire que tiene. שבנפשו לקית כתומת, מלבישם טמא רק כמידות מסוד הרוח הקדוש שבנפשו הלקית מתומת קליפת נוגה שבדברים בטלים אומרים מסוד הרוח הרע שבקליפה זו. Entonces uno que habla pavadas está dando expresión a esa faceta de aire sagrado que tiene y lo está encauzando a través de una expresión impura de esa cáscara translúcida, בנפשו בעמית, ולא בחינת חב"ד שבנפשו, מאחר שהם דברי שטות ובורות שגם השוטים והמרירות יכולים לדבר כן. O sea, una persona que habla pavadas, ¿qué es lo que está, qué parte de sí está activando e involucrando? No involucra su inteligencia porque no necesita inteligencia para hablar pavadas. Es algo de un rango inferior, o sea, está hablando de algo que tiene que ver más con las emociones que con el intelecto, porque son pavadas. En cambio, una persona que mete su cabeza en ciencias está usando su capacidad intelectual, que es algo mucho más profundo que uno tiene, y lo está encauzando en algo que viene de esa clipa, de la cáscara translúcida, porque es algo que de por sí no expresa la presencia de Dios, no expresa nada que tiene que ver con Dios. Entonces, ahora vamos a ver una excepción. O sea, está contaminando el intelecto de su alma divina. En la impureza de la cáscara translúcida que hay en estas disciplinas, en estas sabidurías, que cayeron ahí cuando se rompieron los utensilios, que vamos a ver ahora lo que quiere decir, de la parte trasera de la Jochma de Kedusha que dio lo de Gen. Quiere decir lo siguiente. Si una persona te viene y te pregunta, ¿qué te pareció este libro? Y te empieza a analizar el papel, la tinta, el gusto del papel, ¿no? O vi una vez una caricatura, 2 chivos hablando, están comiendo una película, que estaba en la basura, están comiendo, y dice el otro, ¿qué tal te gustó la película? Dice, me gustó más el libro que la película.
Entonces, sí, está comparando. O uno te va a explicar todas las características del libro. El papel, el color, la tinta, la calidad, el diseño, menos el contenido, ¿no? Del contenido nada, no le importa, no interesa, quizás ni lo entiende. Entonces sí, está hablando del libro, pero no puedes comparar este tipo hablando del libro como el que entiende lo que el libro dice, está hablando del contenido del libro. Esa es la comparación para entender la relación entre las ciencias y la Torah. La Torah es la sabiduría máxima que hay de cada cosa y la ciencia te capta fragmentos. Otro ejemplo, un ejemplo que trae el Rebbe, por ejemplo, es una palabra. Una palabra está compuesta de letras. Es cuando tenés el conjunto de letras que tenés el concepto representado por la palabra. Cuando vos separás las letras, tenés los mismos elementos que la palabra, pero ya no tenés el sentido que tiene la palabra. Tenés la palabra mayim, significa agua, cuando están juntos. Ahora, separar la mem por un lado, la yud por otro y el otro mem por otro lado, y analizás cada letra de por sí, estás analizando lo mismo, pero no es lo mismo para nada. Porque lo desarticulaste y estás... O otro ejemplo que uno podría pensar es como un ser bidimensional tratando de entender una realidad tridimensional. Imagínate un punto adentro de un círculo. No puede salir del círculo. Viene un ser tridimensional y dice, ¿por qué no pasas por arriba de la línea de la circunferencia? Vas a salir. No existe en un mundo bidimensional pasar por arriba de... No hay un arriba de... No hay esa dimensión. Hay largo y ancho y nada más en un mundo bidimensional. Entonces, lo que está diciendo y lo que vemos a través de otros que dicen Rambam y Ramán, o sea, de que las ciencias vienen a ser como ayudantes de la sabiduría de la Torah, pero nada que ver, o sea, y solamente tiene sentido cuando están al servicio de la Torah, porque si no, no tiene un valor independiente. Imagínate agarrar pimienta y comer, no tiene sentido. Pimienta en una comida le agrega gusto. Aceite agregado a la comida agrega gusto, pero pues agarrar una botella de aceite y tomarla, ¿no? Entonces, eso es un poco la comparación, es lo que está diciendo. Uno tiene la Neshama, tiene el Chabad, tiene su Seichel, tiene todo para entender. Entonces, y cuando lo canaliza para una de las sabidurías seculares, entonces lo está reprimiendo, no le está haciendo justicia al potencial que tiene. Y eso quiere decir de que son estas sabidurías que cayeron ahí cuando se rompieron los utensilios, significa esta descomposición de las palabras y quedan con letras, nada que ver con la sabiduría máxima. Hablamos de eso una vez, o sea, de que una vez se preguntaron a Rebbe cómo puede ser de que la ciencia, la psicología y la Torah, la Havdil, llegaron a conclusiones muy diferentes en cuanto a lo que es la esencia de la persona. De acuerdo a la psicología, el hombre es un animal, o sea, es una puja de instintos animales que el hombre tiene. De acuerdo a la Torah, la esencia del hombre es divino, es una alma divina. ¿Cómo llegaron a dos conclusiones tan diferentes? El Rebbe dice de que es como uno sale de su casa, ve un jardín, está todo lindo, todo arreglado, cava un poco, encuentra cachivache, encuentra gusanos, piedras rotas, vidrio roto, todo. Y después va muy profundamente y encuentra agua cristalina. Entonces, eso es lo que dice, que la psicología tiene herramientas para llegar hasta el subconsciente. Y la Torah te habla de la esencia, es algo que está fuera del alcance de la psicología. La psicología no tiene ese lenguaje ni herramientas para llegar. Entonces, uno que quiere entender algo, si lo entiende a través de disciplinas humanas, va a estar limitada, aunque sea correcta, pero parcial, ¿no? Y nada que ver con eso, con la sabiduría de la Torah. Ela imken, salvo con la excepción, o sea, tan cardón lachtoch behen, salvo si las usa como hacha para cortar con ellos, o sea, como una herramienta para ganarse la vida,
Dahainu, o sea, que David Parnes mehen berevach lavod Hashem, o sea, para poder ganarse la vida ampliamente para servir a Dios. Entonces, eso ya justifica. Entonces, ahí ya no es klipat noga. Ahí usa esa sabiduría como herramienta para ganarse la vida, para poder servir a Dios con comodidad. Entonces, ahí sí está transformando algo de cáscara translúcida en algo transparente, porque con esa sabiduría que adquiere va a poder servir a Dios mejor. Entonces, es una herramienta destinada a poder servir a Dios. Entonces, para poder, otra opción, o si sabe utilizar esas sabidurías para servir a Dios a través del estudio de Torah. Ese es el motivo porque el Rambam y el Ramban, que fueron grandes sabios, ¿por qué estudiaron esas materias? Porque ellos supieron utilizarlo para servir a Dios. ¿Cómo usas la ciencia para servir a Dios con tefilá? Porque cuando vos haces tefilá, estás hablando a Dios y tienes que concientizarte de la grandeza de Dios. Y el Rambam dice, ¿cómo puedes concientizarte de la grandeza de Dios? A través de mirar su creación. Y cuanto más entendés de la maravilla de su creación, tanto más podés apreciar la grandeza del Creador y tanto más puedes hacer tefilá con una kavana correcta. Entonces, una persona que estudia ciencia para poder entender el mundo mejor, para poder apreciar al Creador mejor y ver la mano de Dios, es una forma de utilizar la ciencia para servir a Dios. O uno que estudia ciertas materias en la ciencia para entender mejor la Torah. Por ejemplo, una persona que quiere entender el calendario judío, que el Rambam trae todas las leyes pormenores, o sea, cómo calcular las fases de la luna y calcular todo. Toda una ciencia de astronomía. Además, cita libros de los griegos en el tema. Entonces, uno que quiere estudiar, o lo que fuera, para poder servir a Dios mejor, por ejemplo, hay muchas cosas. O sea, Talmud cuenta que había sabios que se quedaron en el campo para poder entender cuáles fallas en los animales son permanentes y cuáles son transitorias, porque eso determina si un animal primogénito si se puede usar o no usar, si tiene una falla permanente, entonces queda descalificado del Mizbeach, y si es una cosa que es pasajera, entonces no. ¿Cómo puede uno saber? Este sabio del Talmud se fue al campo con un campesino, con un pastor que le enseñe todo. Entonces ahí fue a estudiar ciencias para poder entender la Torah mejor. U otras cosas de ese índole, ¿entendés? O una persona, por ejemplo, quiere saber, mira, por ejemplo, el tema de usar un micrófono en Shabbat, o un barco en Shabbat, ¿no? Que había una época que había grandes controversias sobre el tema de usar o no barcos de israelíes en Shabbat. El Rebbe estaba muy en contra. ¿Por qué? Porque se puede viajar en un barco en Shabbat siempre y cuando la tripulación... ¿Ah? Estés arriba del barco, ¿no? ¿Qué? Se puede viajar siempre y cuando estés arriba del barco, ¿no? No, sí, si no estás arriba del barco no se puede... No, pues estás arriba del barco antes de Shabbat, te digo. Sí, pero aparte de eso, tiene que ser la tripulación, tiene que ser no judía, y la mayoría de los viajeros tienen que ser no judíos. Ahora, en los barcos israelíes no sucedía eso, ahí la mayor tripulación eran judíos, y también los viajeros. Entonces había gente que quería decir que se puede automatizar todo en Shabbat, que llega Shabbat, ponen todo automático y no hay transgresión de Shabbat, porque es todo automatizado en Shabbat, entonces no hay transgresión. Entonces el Rebbe decía en una de sus cartas, o sea, de que para poder fallar en ese tema hay que saber bien dos cosas: halajá e ingeniería, entender el tema científico y entender la halajá. Entonces, entre los que opinan, generalmente fallan en una de las dos cosas, o que no saben bien las halajot, o que no entienden bien cómo funciona un barco. Yo, que estudié el tema, puedo decir con solvencia de que es imposible poner un barco en automático 24 horas, 25 horas.
Entonces, por eso mantuvo su postura. Lo mismo dijo en cuanto a micrófonos, lo que dicen que se puede usar micrófonos Shabbat, también Rebbe decía que no entienden cómo funciona, u otras cosas que no entienden cómo funciona físicamente. Entonces, por eso es de que tienen esa postura. Entonces, ahí uno que estudia, quiere decir, bueno, yo quiero entender cómo funciona eso, para entender el proceso, para poder saber cómo aplicar la halajá en el caso. Entonces, ahí sí, es imprescindible. Ahí lo está usando para recibir a Dios. Ahí no es klipat noga, ahí está tomando algo que es cáscara translúcida y lo está transformando en transparente, lo está transformando en una herramienta para servir a Dios, no algo que compita con la Torah, algo que esté al servicio de la Torah. Entonces, eso es lo que vimos hoy. Lo que vimos hoy es ese tema, o sea, de que un poco más el tema de lo que es la cáscara translúcida en cuanto a la comida, o sea, de que tiene el potencial de elevarse y hasta el momento de no elevarse deja su residuo, pero las cosas de las cáscaras opacas es más grave. Así tiene las palabras, las pavadas que uno habla, entonces tiene un nivel de efecto, y las cosas prohibidas tienen, las palabras prohibidas, otro nivel de efecto, y eso deja huella, y ahí eso se cobra en el otro mundo, en la vida, en el mundo venidero, cuando ahí se ven las cosas por lo que son y el efecto de las cosas por lo que son. Y vimos también ese tema de comidas, y el tema es también de dedicar la cabeza. O sea, una persona que quiere dedicar el tiempo para estudiar ciencias, entonces, y quiere estar conectado, tiene que ser, o si es para poder tener parnasá, o si es para poder hacer mejor tefilá o Torah, como dijimos antes, para entender mejor el mundo que lleva a una mayor apreciación de Dios, o para entender las cosas técnicas de una forma que ayude a que una persona pueda aplicar la Torah o entender la Torah mejor. En esa forma está tomando algo de por sí neutro y transformando en una forma de conectarse con Hashem.